decirles que se descarga el tema cuando uno se puede iniciar. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Vamos entonces a iniciar el tema de instrumentación en cirugías oftalmológicas. Vamos a ver conceptos básicos que necesitamos saber y cómo son los instrumentales básicos que se utilizan para esta especialidad. Bien, vamos a dar entonces inicio. Primero sabiendo que la oftalmología es una especialidad médica. Bien, donde se trata de estudiar aquí las enfermedades del globo ocular, la musculatura ocular, el sistema lagrimal, los párpados y su patología en sí para su tratamiento. Entonces, veamos este video para poder introducirnos un poco más al concepto en general de lo que significa la instrumentación en cirugías de oftalmología. Bien. Y al protagonismo. En el quirófano de Innova Ocular y OA Madrid hemos podido contemplar cómo es y cómo se desarrolla el trabajo de las enfermeras, una labor que el doctor Francisco Poyales, director médico de esta clínica, valora muy positivamente. Bueno, el papel de las enfermeras dentro de la clínica es múltiple realmente, pero bueno, fundamentalmente todo el ambiente del quirófano lo llevan ellos, desde aprisionamiento hasta control de calidad, hasta instrumental, por supuesto, también, hasta manejo de residuos, creación de protocolos, de todo lo que tiene que ver con el quirófano de la clínica está mal. Hay dos puestos principales de enfermería que son el de circulante de quirófano. La circulación externa de los pacientes la repartimos con los auxiliares, pero es que los dos son fundamentales, porque el especialista tiene que dominar la cirugía, dominar a todo el personal del quirófano, que todo funcione como un mecánico. Y la circulante tiene que estar pendiente de que al especialista todos sus cirujanos y sus no les falte de nada. Eso es bastante complejo. La parte más difícil es la parte siempre tiene que estar mirando la televisión, estamos esperando, los enfermeras saben los procedimientos quirúrgicos casi mejor que los cirujanos. Y otra cosa, el cirujano, por especialidad, el cirujano a lo mejor hace media docena de técnicas diferentes y generalmente está acostumbrado a hacer de forma muy reglada dos o tres, pero las enfermeras instrumentan a todos los cirujanos. Así pues, una enfermera en esta casa tiene que conocerse al dedillo mínimo de una quincena de procedimientos que tiene que conocer si prácticamente que tenga que establecer una comunicación con el cirujano. Operamos los dos. Aquí realmente yo estoy poniendo las manos, pero yo miro a través del microscopio, ella mira a través del microscopio y tiene más contacto con el exterior. Y tiene que darse cuenta cuando yo tengo alguna situación que es incómoda, necesito algo. En este momento el trabajo de enfermería y el de medicina es que está imbricado completamente. Tenemos trabajos diferentes, evidentemente, con roles distintos, pero absolutamente ligados. Israel López Rea señala la relevancia de tener y mantener una buena formación para que este equipo multidisciplinar funcione como un engranaje. El ojo parece muy chiquitito, pero el microscopio es enorme. El cirujano está concentrado en donde está trabajando él. Y puede que en otra zona esté pasando cualquier cosa y tienes otra visión. Dice, el cirujano está concentrado de que estén muy informados, está en ayudarles en la cirugía, en poderles indicar, doctor, que está pasando no sé qué, ver por dónde va, en qué situación está la cirugía y poder prever lo que el cirujano pueda necesitar. El de oftalmología es tan distinto a cualquier otro quirófano. Aquí no verás cortar una gasa y es algo que no se entiende en quirófano general cualquiera. La formación primero es, básicamente es anatómica, científica, luego le vas hablando de las máquinas, de lo que hace cada una. La cirugía habéis estado viendo que cada paso de la cirugía tiene una memoria de cada cirujano, tienes que entender por qué funciona esa memoria. Lleva tiempo. Como instrumentista, Verónica Caraballo Yo tengo al cirujano con todo lo que le hace falta. No,
problema. Información. Ha pasado una enfermera, luego ha pasado el anestesista, luego ha pasado el cirujano que la acompaña al quirófano. Esa es nuestra parte del trabajo aquí. Es que todos se impliquen en el trato del paciente, no es un trabajo de enfermería. Trabajo. El paciente llega al quirófano remitido por otro médico y no con otro cirujano. A mí me gusta proceder aquí de que el cirujano vaya a estar al paciente, le quita ansiedad. Y es que a pesar de tener unas funciones tan especializadas como enfermeras, la esencia de su trabajo continúa siendo la atención y el cuidado al paciente. Bien, entonces, ¿qué podemos saber o qué podemos haber entendido de este video? ¿Qué debe saber el personal de enfermería en cirugía y fisiológicos básicos? Bien, cada estructura, cada anatomía, la cual se estaba llevando a cabo en estas ciertas patologías, como la anatomía del globo ocular, la córnea, cámara anterior, el cristalino, la retina, el nervio óptico, daños al nervio óptico, etcétera, ¿no? También no solamente la estructura, ¿no? Que es la anatomía, sino también cómo es que funciona este órgano. Entonces sería conocer la fisiología de la visión, ¿no? La profundidad, la producción, cómo es que se produce la luz finalmente o la imagen, ¿no? Que nosotros estamos proyectando, ¿no? El drenaje y el humor acuoso, ¿no? Y las diferencias entre los segmentos anteriores y posteriores del ojo, ¿no? Como también la estructura y musculatura del ojo, ¿no? Impactos de la presión intraocular en el pronóstico quirúrgico, ¿no? Etcétera, ¿no? Y no solamente los conocimientos anatómicos y fisiológicos básicos, también el tipo de cirugías oftalmológicas más frecuentes, ¿no? Las más frecuentes que vamos a ver casi siempre, básico en esta especialidad, son cirugías de cataratas, bajo el nuevo sistema de facoemulsificación, ¿no? Colocación de lío de lentes intraocular, ¿no? Glaucoma, ¿no? Trabeculectomía, dispositivos de drenaje, otro tipo de cirugías como de retina de la vitrectomía, ¿no? ¿no? Estrabismos también, cirugías de párpado, ¿no? Algo ya más estético, ¿no? En conjunto con cirugía de plástica, la blefaroplastía o el chalacio, ¿no? El personal debe reconocer el objetivo de cada cirugía y su instrumental característico para cada tipo de cirugía, para conocer el tiempo, para conocer la técnica, ¿no? En esta especialidad. Cuando nosotros sabemos de base los conocimientos anatómicos y fisiológicos, sabemos el tipo de cirugía oftalmológica más frecuente según las patologías, vamos a recién entrar de lleno para poder entender es por qué se realizan estos, por qué se utilizan estos instrumentales, ¿no? Como el instrumental instrumental y equipos. Identificar el manejo del instrumental microquirúrgico que se usa aquí, ¿no? Así como el uso básico de microscopios quirúrgicos, facomulsificador de vitrio, ¿no? Manipulación atraumática de las pinzas, las tijeras o portagujas finas, la preparación correcta de los lentes intraoculares, ¿no? Y soluciones que se utilizan, por ejemplo, para el facoemulsificador, ¿no? Y la función en sí, ¿no? La función de enfermería es
parte de reconocer cuáles son las funciones de la enfermera instrumentista como de la enfermera circulante. Algo básico nada más y en conclusión para no abarcar mucho este tema y entrar a nuestro tema que nos toca, es en general pues la enfermera instrumentista tiene que preparar la mesa quirúrgica con orden y precisión, pasar los instrumentales de forma segura y delicada, mantener la hidratación ocular constante. También tiene que observar que exista un control estricto del conteo de esponjas o agujas microscópicas, anticiparse a las necesidades del cirujano, ¿no? Conociendo la técnica quirúrgica y de la enfermera circulante, pues verificar la identidad del paciente, el ojo que se va a intervenir, la marcación de este órgano, ¿no? Apoyar con el posicionamiento adecuado, ¿no? Controlar equipos y suministros de insumos y mantener la asepsia del entorno también, ¿no? Entonces, muy importante conocer todo ello, ¿no? Y eso es lo que justamente nos mencionaba en este video, ¿no? Que habíamos visto anteriormente. Entonces, la enfermera oftalmológica en quirófano tiene que tener conocimientos y habilidades técnicas. ¿Conocimiento en qué? Como les decía, en anatomía, en fisiología. Muy importante conocer el órgano del ojo. Debe tener conocimientos muy profundos en estas dos descripciones. Las habilidades y el manejo del instrumental, el conocimiento de la técnica quirúrgica. Entonces, estas cirugías están muy ligada a la tecnología, como les decía, equipos avanzados, ¿no? Actualmente, equipos que al inicio se nos pueden hacer un poco complejos, pero no imposible de poder manejarlo finalmente, ¿no? Habilidades interpersonales y de comunicación. La enfermera en todo momento tiene que tener una comunicación afectiva. Debe ser capaz de comunicarse de manera afectiva con el paciente, tanto con el equipo quirúrgico. Tiene que ser empática y con compasión. Debe ser capaz de mostrar empatía y compasión hacia el paciente. Y debe trabajar en equipo más que nada, ¿no? Para que finalmente se lleve a cabo, pues, la comunicación efectiva y la empatía y compasión hacia el paciente. Debe tener pensamiento crítico y para poder solucionar problemas, ¿no? O imprevistos durante el procedimiento. Tiene que tener la capacidad de adaptabilidad, ¿no? Debe ser capaz de adaptarse a situaciones imprevistas o cambiar de planes si es que fuese necesario sin estresarse. Tiene que tener habilidades de liderazgo y gestión. Liderazgo, pues debe ser capaz de liderar el equipo de enfermería y otros profesionales de la salud durante el procedimiento quirúrgico. Tiene que tener la capacidad de gestionar el tiempo, recurso, ¿no? Gestión en enfermería. Gestión en tiempo puede ser capaz de poder gestionar el tiempo de manera efectiva para asegurar que todos los procedimientos finalmente se lleven de manera adecuada. Gestión en recurso, pues debe ser capaz de gestionar los recursos de manera efectiva para asegurar que los procedimientos se realicen de manera segura y eficiente, ¿no? Y ante todo, pues debe tener una formación continua, ¿no? En el cual, como ustedes lo están haciendo, ¿no? Bien, hablemos un poco del quirófano en sí, de oftalmología. Dentro de las normativas, de la estructura, de la infraestructura de centro quirúrgico, pues a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales como la CDC de Estados Unidos clasifica los quirófanos en tres niveles: nivel A, nivel B y nivel C. El nivel A es un nivel de quirófano, lo cual se lleva a cirugías más complejas. Quiere decir que este quirófano, por infraestructura, es más grande que el quirófano B y C. Es un quirófano que tiene tecnología sin que
pueda salir esta tecnología afuera, ¿no? O sea, hacia los exteriores del pasadillo de quirófano. Entonces, es una tecnología que lo tiene incorporado. Luego están los quirófanos de clase B. Los de clase B son quirófanos medianos, son quirófanos donde tienen un estándar y por lo general aquí se realizan cirugías no complejas, pero sí como cirugías generales, ¿no? De otras especialidades que no sean tan complejas. Por ejemplo, el quirófano A neurocirugía cardiovascular, ¿no? Este tipo de cirugías complejas. Y en quirófano B, pues cirugía general, pediatría, traumatología sería en el quirófano B, en el quirófano A, perdón, ya que finalmente se utilizan implantes, ¿no? Y son considerados cirugías mayores. Urología, cabeza y cuello, ¿no? Entrarían en el quirófano de clase B. Bien, ¿y quiénes estarían en quirófano de clase C? Los que están clasificados en quirófanos de clase C serían, por ejemplo, quirófanos para sala de parto. Son quirófanos que están netamente en el servicio de obstetricia, ¿no? Estos también son clasificados quirófanos de clase C. ¿Quiénes más también están clasificados en quirófanos de clase C? Los quirófanos que están especialmente hechos para cirugías ambulatorias. Y aquí entramos a este tema. Entonces, si son quirófanos que son destinados a cirugías ambulatorias, quiere decir que las cirugías de oftalmología también entrarían en este quirófano, ya que son cirugías en gran parte que son pues ambulatorias, ¿no? Entonces, a este quirófano me refiero. Estos quirófanos de clase C, que no quiere decir que por ser el último quirófano, no tiene nada, no tiene ningún equipo implementado. Más bien, se categoriza así en estos o se clasifican así en estos quirófanos con el bien de poder identificar y clasificar bien los procedimientos quirúrgicos y las complejidades de ellos. Bien, entonces, estos quirófanos de oftalmología son un área especialmente donde se realizan cirugías oculares de forma segura y eficiente. Aquí pues no va a haber cirugías de amputación, ¿no? Y luego en la tarde cirugías de oftalmología. Estaría contaminando, ya que también son cirugías que finalmente pues son cirugías ambulatorias, pero no quiere decir que no sean tan complejas también, ¿no? Entonces, en su diseño y equipamiento cuentan con iluminación precisa y sin deslumbramiento. Ventilación controlada para el ambiente limpio, un equipo especializado, ¿no? Y cuentan estos quirófanos con seguridad y un proceso de esterilización de instrumental importante. No quiere decir, pues son cirugías ambulatorias, se utilizan pues instrumentales no esterilizados, más bien aún son instrumentales esterilizados, ¿no? Entonces, cuentan con tecnología avanzada, cuentan con microscopios quirúrgicos de alta precisión para esta especialidad, equipos de ultrasonido como el facoemulsificador, el vitróctomo, sistemas de navegación quirúrgica. El personal tiene que estar capacitado, ¿no? Tanto el equipo quirúrgico y cuenta con protocolos también, protocolos estrictos en el proceso de esterilización, procedimientos de emergencias bien definidos, ¿no? Y registros de documentación de cada procedimiento que se lleva a cabo. ¿Qué equipos de quirófano de oftalmología vemos más aquí? Bien, estamos hablando de equipos, ¿no? Dentro de los quirófanos, entonces veamos. Bien, primero, como les mencioné al inicio, microscopio quirúrgico. El microscopio quirúrgico se utiliza en varias especialidades, es cierto, otorrino, ¿no? En neurocirugía también, ¿no? Cirugías de microcirugías como de trasplantes de ganglios, ¿no? Entre otras cosas más.
Para ello, estos se utilizan para varias especialidades, pero es fundamental en oftalmología. El ojo es uno de los órganos más pequeños que se operan, por lo que se requiere alta precisión y gracias al microscopio quirúrgico se puede realizar. Elementos básicos que tiene el microscopio. Fuente de luz, ¿no? Tiene un control de luz y enfoque también, que por lo general esto se maneja bajo pedal. Cuenta con un pedal, ¿no? Que viene incorporado para maniobrar más fácil, ¿no? Ajustes previos, ¿no? Como la distancia interpupilar del binocular. Esta tarea se puede realizar, lo puede realizar el personal de enfermería antes del procedimiento también, pero lo tiene que verificar el médico, ¿no? Si está apto o a la precisión del cirujano. Componentes adicionales como inversor y lentes especiales, sistemas de retroalimentación o algunos accesorios que se requieran. Para ello, el personal de enfermería tiene que verificar que el microscopio se encuentre completo y con todos los accesorios necesarios para poder anticiparse a posibles fallas y evitar problemas durante el procedimiento que se lleva a cabo, ¿no? El microscopio quirúrgico, entonces, aquí tenemos una foto, ¿no? Estos numeritos nos indican qué parte del microscopio está señalando. Por ejemplo, el número 1 es el interruptor de encendido, es el botón, por lo general es de color azul o verde, ¿no? Y luego vira de color cuando ya se prende, ¿no? O se apaga. El número 2 es los binoculares. El número 3 vemos que son los mandos para movimiento grosero, ¿no? El movimiento fino que determina el enfoque que se va a realizar con el pedal. El número 4, que es el visor para el ayudante, que puede ser para el ayudante del médico o muchas veces para el personal de enfermería. El cable de video finalmente, el número 5. ¿Qué va a proyectar esto? Una imagen hacia el monitor. Características importantes de microscopio. Tiene 4 características importantes. Ampliación, hasta esto ayuda, permite que se pueda observar detalles muy pequeños. Iluminación, estabilidad, ¿no? Y movilidad, ¿no? Partes de un microscopio, cuenta con un cuerpo, ¿no? Eh, una estructura principal que integra el sistema óptico, oculares dentro de los lentes por donde pueda observar el cirujano y sistema de iluminación. Beneficio es que estos equipos brindan precisión, seguridad y eficiencia durante el procedimiento quirúrgico. Aplicación del microscopio quirúrgico en oftalmología, pues para patologías más, más continuas, ¿no? Más frecuentes, cirugías de cataratas, vitrectomía, cirugías de retina, ¿no? Entre otras. Ya hemos hablado entonces del microscopio quirúrgico. Hablemos entonces del Phaco emulsificador, o también llamado el equipo de Phaco. Por lo general usado para cirugías de cataratas, ¿no? Este es un equipo esencial en cirugías de cataratas. ¿Qué utiliza este equipo? Ultrasonido. Es un equipo que utiliza más ultrasonido. Su sistema se basa en ello. Ayuda con este ultrasonido a fragmentar el cristalino opaco de la catarata. Su manejo requiere entrenamiento previo, pero no imposible de poder manejar. Componentes principales, cuenta con una consola central donde se puede verificar los parámetros para el equipo, ¿no? Una pieza de mano, ¿no? Donde se utiliza finalmente el cirujano y un pedal también cuenta, ¿no? Este pedal funciona para
potencia y aspiración para el cirujano. Funcionamiento, pues genera ultrasonido de alta frecuencia, aproximadamente 40 kilohercios, ¿no? El ultrasonido fragmenta directamente el cristalino opaco y ayuda también, por otra parte, a aspirarlo. Los fragmentos son aspirados y retirados del ojo finalmente, como vemos acá. Ayuda a fragmentar esa parte del cristalino opaco, que en esta imagen lo es de color amarillo, ¿no? Lo va fragmentando y lo va aspirando a la vez. Aquí está, se puede ver en otras imágenes con este trabajo de ultrasonido que trabaja, un pequeño sonido, ¿no? En vibración para romper o fragmentar finalmente esta parte cristalino opaco. Sistema de Faco emulsificador, pues cuenta con un generador de ultrasonido, una sonotroda, ¿no? Que transmite el ultrasonido del cristalino, una aspiración y una irrigación. Características técnicas de este equipo, pues es que utiliza potencia de ultrasonido ajustable, cuenta con la aspiración regulable, un control de temperatura para que evite el sobrecalentamiento también, ¿no? También el rol de enfermería aquí es muy importante, ya que necesitamos conocer y manejar correctamente, ¿no? Este equipo para poder anticiparnos a las fallas posibles, características de esta cirugía que se tiene que llevar de forma segura, eficiente y estandarizada. Veamos entonces en qué consiste este equipo. Esta es la tubuladura que viene con el Faco emulsificador. En este extremo vemos el gotero que va conectado al sachet de Riegel. Esta porción es de goma para clampearla usando el pedal para regular la irrigación. Esta es la conexión a rosca para el cassette colector. Y por último, en el otro extremo, las dos conexiones de aspiración e irrigación para la pieza de mano y para la pieza de guián o irrigación y aspiración. Al finalizar las cirugías, se deben limpiar con agua destilada y luego con alcohol para que se puedan secar con aire comprimido o también con oxígeno. Así también las piezas de mano y las cánulas de irrigación. Nada debe quedar húmedo, todo debe quedar perfectamente seco. Colocamos el cassette para programar el idioma. Presionamos utilidades, idiomas y elegimos español. Exit para salir. Almacenamos y exit de nuevo para salir. Ahora sí vamos a cámara anterior. Aquí vemos que se nos presenta la pantalla con las opciones. Elegimos Faco. Prestemos atención al modo que están por programar. Esto es Faco principal o Faco 1. Llevamos Faco máximo a 80%. No necesitamos pulso, pero sí la aspiración fija la subimos a 80. Ya programamos Faco principal o Faco 1. Pasamos a Faco 2. Apretamos el botón de Faco otra vez y notamos que dice Faco secundaria. Subimos Faco máxima hasta 80. En Faco 2 sí necesitamos pulsos. Los llevamos a 8. Y por último, la aspiración
la vamos a llevar a 100. Estos valores se programan de acuerdo al cirujano con el que estemos trabajando. Es él el que nos indica cómo debemos programar. Ahora pasamos a irrigación y aspiración y dejamos la aspiración fija a 350. Ahora el fajo está programado para cirugía. Volvemos al fajo principal y lo dejamos listo para armar. Vamos a comenzar a armar el fajo. Aquí vemos la pieza de mano con su tip y su curetip. Estas son las conexiones de irrigación y aspiración. Vamos a conectarlas al extremo de las tubuladoras que ya habíamos hablado al principio del video. En el extremo que va conectado al fajo crucificado dibujamos el punto rojo que nos indica que debe coincidir con la luz que está encendida en el fajo. Aquí vemos el espacio donde debe ir colocado el cassette. Siempre debe ir el lado de la roca para afuera. Aquí vemos como la válvula está presionando ya la goma que regula la irrigación. Esta es la parte de la tubuladora que tiene la roca que va al cassette colector. Esto es un capuchón de goma que va en la punta de la pieza de mano. Es muy importante no olvidar que debe ir siempre lleno con Ringer lactato. Porque cuando calibramos el faco, la punta de la pieza de mano alcanza temperaturas muy altas. Y si no tiene este líquido, puede quemarse. Antes de calibrar el faco, controlamos el capuchón de goma con Ringer, las conexiones eléctricas, las tubuladoras, el clampeo de la irrigación, la roca del cassette y sobre todo la última conexión que es la que va directamente al sachet de Ringer. Al presionar el pedal, la válvula se abre y se cierra regulando la irrigación. Para pasar a modo ya, desconectamos de la pieza de mano las tubuladoras y conectamos las tubuladoras en las cápsulas de irrigación y aspiración. Ahora en el faco buscamos irrigación y aspiración, presionamos el botón y ya tenemos el faco preparado para continuar con la cirugía. Bien, hemos podido ver entonces cómo es el funcionamiento del faco, ¿no? De este equipo. Veamos entonces, esto es otro video, ¿no? Más personal, donde también está otra secuencia, es el mismo faco, ¿no? En otro modelo de equipo. Veamos a ver, es la conexión de forma estéril, ¿no? Que se hace, esa es de la pieza de mano. Bueno, ahí tenemos que ver que no se puede, hacer ese tipo de- para poder extender el cable porque se puede finalmente quebrar progresivamente, ¿no? Ese es para el sistema de irrigación-aspiración, ¿no? Tiene para conectar la punta. Entonces, entonces, necesito
Ese es el protector, ¿no? Hasta que se pueda terminar de instalar. Ese es el otro sistema que va hacia atrás, ¿no? Bien, aquí está ya conectado en la parte de atrás. Y ahora ese es el cassette, ¿no? Que va a tener todo el sistema de aspirado, ¿no? Ahí, que finalmente eso se va a eliminar. Por lo general el cassette se cambia por paciente, ¿no? Pero ya en algunos establecimientos no, estos cassettes son bastante costosos, ¿no? Entonces se utilizan por día también, ¿no? Bien. El Vitrector también es un equipo muy similar al del FACO, ¿no? Se parece casi igual, ¿no? Pero tiene diferente función. Vitrector está hecho para la cirugía de vitrectomía, para cortar y aspirar vitrio. Por eso recibe el nombre de vitrector, por vítreo. Componentes, cuenta con una cánula de aspiración, cuenta con una cuchilla de corte, un sistema de aspiración, ¿no? Tipos de vitrector, hay mecánicos, neumáticos y de ultrasonido. La que se cuenta por lo general ahora en la actualidad son los de ultrasonido. Se parecen mucho al FACO. Ventajas: cuentan con alta precisión, seguridad en el procedimiento, pero mayor eficiencia y rapidez quirúrgica. Entonces, pero hay que saber diferenciar estos equipos, ¿no? No puede, quizás puede que este, alistes un equipo que no es factible para cirugías, ¿no? El vitrector es lo que hace esto, ¿no? Lo que vemos acá en el video hace esto, ¿no? Ayuda fácilmente para poder entrar y aspirar el vitrio, ¿no? ¿Vemos? Lo hace fácilmente gracias al ultrasonido, ¿no? Eso es la forma de cómo ayuda a las cirugías de vitrectomía. Aquí está, este es un equipo, se parece mucho al de FACO, ¿no? Cuenta con agujas y necesitas pues ciertos materiales, especialmente, ¿no? La vitrectomía es una cirugía en la que se A retira. ver, un momento, por favor. Este video no lo van a poder ver. La Ahora sí. vitrectomía es una cirugía en la que se retira del ojo el vitrio que jala la retina y se reemplaza con una burbuja de gas. El ojo reemplazará de manera natural esta burbuja de gas con humor acuoso. A veces se usa aceite de silicona en vez de gas. Esto requiere de una segunda cirugía para retirar el aceite después de la curación. La vitrectomía puede combinarse con un explante escleral. ¿Ven? Así es como se lleva una cirugía. La vitrectomía es una cirugía en la que se retira del ojo el vitrio que jala la retina y se reemplaza. El vitrio es la gelatina transparente que se reemplaza con una burbuja. Si el vitrio se enferma, se opacidad. El ojo sucede algo, reemplazará de manera natural con cirugía. Es curioso porque esta cirugía se inventó hace relativamente poco. Vamos, un momento ya. 70, Voy a... el vitrio era intocable. Pero se fue desarrollando. A ver, voy a finalizar para que se pueda ver este video. Un momento, por favor. Un momento, ahorita vuelvo a compartir. Ya, ahora sí. Ahora sí. Un momento. Listo. Estamos aquí entonces, ¿no? Vamos aquí. Aquí está. Este de aquí. La vitrectomía es una cirugía
del vitrio. Puede ser ridículo, pero es así. ¿Qué es el vitrio? Empecemos por eso. El vitrio es la gelatina transparente que se enteró. Si el vitrio se enferma, se opacifica, le sucede algo, lo podemos resolver ese problema con cirugía. Es curioso porque esta cirugía se inventó hace relativamente poco. Allá por los 70 el vitrio era intocable. Pero se fue desarrollando a través de los años, se fue desarrollando tempranamente en la Argentina. ¿Para qué sirve la vitrectomía? La vitrectomía sirve para infinidad de cosas. Esencialmente sirve si un diabético le sangra dentro del ojo y pierde la visión, recupera la visión. Si tenemos un desprendimiento retina complicado que no lo podemos resolver de manera convencional, no tenemos que someter a vitrectomía. Si tenemos traumatizados, los ojos traumatizados desde que se fue desarrollando esta cirugía, la cantidad de ojos que se salvaron se multiplica comparando con lo que era antes. Y después esas cosas más delicadas, como sensibilidad de la mácula, hay pacientes que dicen, ¿cómo se puede operar la mácula? Sí, hay enfermedades de la mácula que se pueden operar. O sea, eso es la vitrectomía. ¿En qué consiste? Ha ido mejorando, y hoy en día estamos operando a través de 3 pequeños agujeritos, botados a 3 milímetros por fuera de lo que sería lo que nosotros vemos de color por fuera. Entramos dentro del ojo con incisiones que tienen menos de medio milímetro. Dentro de estas incisiones ponemos por un lado un sistema que mantiene la presión constante del ojo, por otro lado una fibra óptica para poder mirar dentro del ojo, todo el instrumental que realmente es espectacular. Láseres, pinzas, tijeras. Y con la cirugía del vitrio hemos resuelto infinidad de pacientes que han usado para hacer el posible. No todo el mundo opera vitrio. Es decir, del grupo de cirujanos que hay, oftalmólogos, el hecho de ser cirujano de vitrio conlleva un entrenamiento muy, muy importante. De hecho, la fundación, uno de los orgullos de la fundación es la cantidad de cirujanos de vitrio que salen. Es un tema que no es que sea imposible, es que necesita un entrenamiento absoluto. La vitrectomía es una cirugía. Bien, entonces hablemos del instrumental quirúrgico. Los instrumentales en general, no quiere decir que son de esta imagen, ¿no? Pero en general un concepto. Cuando hablamos de instrumentales quirúrgicos, pues hablamos de estos conjuntos de herramientas que tienen mucho que ver con los diferentes instrumentales como tijeras, pinzas, bisturí, entre otras más. Y cada instrumento tiene función específica, ¿no? Como los separadores se hicieron para separar tejidos, ¿no? Bisturí para cortar, hacer la diéresis, finalmente, ¿no? Tiempos quirúrgicos del instrumental. Esto es muy importante saber. No son los mismos en todas las cirugías, pero en oftalmología se realizan con instrumentales microquirúrgicos, mayor precisión y extrema delicadeza debido al tamaño y la sensibilidad del órgano. Tiempos quirúrgicos generales. Conocemos nosotros nuestros 4 tiempos quirúrgicos: corte o incisión, ¿no? Hemostasia, separación o exposición y sutura y diéresis. Y cierre. Tiempos quirúrgicos en oftalmología, igual, incisión o incisión ocular, ¿no? Exposición del campo, ¿no? Procedimientos específicos y cierre y sellado. Instrumentales básicos para la cirugía de oftalmología. Tenemos que conocer aquí un instrumental básico, ¿no? El blefarostato. El blefarostato es un instrumental imprescindible. Su función es mantener los párpados abiertos, como vemos en la imagen. Permite la visualización de la esclera y de la córnea. Se encuentra fabricado en metal, acero o titanio también, o algunos son de
descartables también, plástico. Consta de dos ramas unidas en el extremo y los extremos libres contactan con el párpado superior e inferior. Sistema de apertura por elasticidad del material, modelo simple, más ligero y menos fuerza de apertura. Por tornillos sin fin, ¿no? Permite una apertura gradual o mayor fuerza. Y estas son para cirugías de emergencia, por ejemplo. Tenemos al blefarostato colibrí o de Barreker. Es un modelo ligero, también viene modelo reforzado. El modelo ligero es el más usado, ¿no? Es cómodo para el paciente, ¿no? Este, con mínima interferencia en el campo quirúrgico. Y el modelo reforzado es más grande y pesado. Está indicado para cirugías complejas, por ejemplo, cirugías de emergencia, como vemos aquí abajo, ¿no? De Lieberman. Funciones principales, pues mantener el párpado abierto, evitar que se cierre involuntariamente o que el paciente lo cierre involuntariamente, facilitar el acceso claro y seguro en el campo quirúrgico. Por lo general tiene una medida de longitud total de 40 milímetros. Sus valvas pueden medir de 15 milímetros y un diámetro de 1,0 milímetros. Y tenemos una gran variedad. Yo les he mostrado solamente dos exclusivamente, ¿no? Para poder identificar los más utilizados y los más utilizados para cirugías complejas. Y tenemos aquí en esta imagen, pues, de mayor características, viabilidad, ¿no? Dependiendo de cuál es que se use para qué procedimiento específicamente. Luego tenemos un material, no es un instrumental, pero es un material. Es bueno también mencionarlo. Las microesponjas, que seguramente ustedes lo han visto, ¿no? Parecen un hisopo, pero la punta lo tienen, el extremo distal lo tienen en forma en punta, ¿no? De algodón. Las pinzas de fijación. Las pinzas de fijación, como ustedes pueden ver, son conocidas como pinza de colibrí o punto 12. ¿No? ¿Por qué? Porque lo tiene ahí descrito, ¿no? La pinza. Estas son tan destinadas pues para cirugías de catarata, glaucoma, retina, córnea también, ¿no? Recuerden su nombre genérico, pongamos así, colibrí o punto 12. Luego tenemos otra pinza de fijación, la Bishop-Horman. Esta de aquí, pues, cumple la función de fijar y estabilizar el globo ocular. Mantiene en posición el ojo y reduce movimientos. También indicado para estas cirugías. Tenemos al gancho de fijación también. Cumple las mismas funciones de fijación y estabilidad del globo ocular, ¿no? Eh, tenemos también este gancho de fijación, también es llamado el de Dillman, ¿no? Este instrumental es llamado compás, ¿no? O llamado castroviejo, compás castroviejo. Se utiliza en cirugías de oftalmología para medir, marcar, realizar mediciones precisas, ayudar a planificar y ejecutar un procedimiento ocular complejo. Estas son las tijeras de conjuntiva, ¿no? Estas tijeras de conjuntiva, por lo general, cumplen su función de cortar y separar, realizar incisiones precisas, eliminar tejido conjuntival dañado o inflamado y ayudar a reparación de defectos conjuntivales. También llamada Mr. Payson o Westcott. Tijeras de tenetomía o también llamadas tijeras de Westcott, ¿no? Estas cumplen su función para cortar los tendones de los músculos oculares. Se dan cuenta que es más grueso, ¿no? Por eso se le llama tijera de tenetomía. Realizar tenetomías, corregir estrabismos, ¿no?
ayudar a la reconstrucción de los músculos oculares. La tijera de córnea esclerales. Esta de acá es una tijera también conocida como castroviejo o las tijeras de córnea esclerales. Finalmente cumple su función de cortar y separar, realizar incisiones, eliminar tejido corneal, ayudar a la reparación de defectos corneales. Tenemos a las tijeras para córnea de iris, también llamada Barreker, ¿no? Estas cumplen sus funciones también para cortar y separar, realizar incisiones, eliminar tejidos y ayudar a separar defectos corneales o de irianos. Tenemos las tijeras para capsulotomía también. Estas tijeras para capsulotomía, pues, son tijeras que están diseñadas para realizar incisiones precisas de cápsula, permitir la extracción del cristalino opaco, ayudar a crear o una apertura precisa en la cápsula para permitir la inserción de lente intraocular. Y las tijeras de Strain, también conocidas tijeras de capsulotomía o también conocidas como tijeras de Strain Hill. Las pinzas de capsulorhexis o también llamada las CRAP Ultrata, ¿no? Estas realizan su función de capsulorhexis, permite la extracción del cristalino opaco, por ejemplo, para cirugías de catarata, y reemplazo de un lente intraocular artificial. Ayuda a mantener la integridad de la cápsula y evitar el daño de las estructuras oculares circundantes también. Tenemos también al instrumental de rotador de núcleo, que puede ser en un extremo duro y en un extremo blando, así como vemos. También llamada Maloney, ¿no? Su función es rotar y manipular el núcleo del cristalino durante las cirugías de catarata. Facilitar la extracción del núcleo, ayuda a mantener la integridad de la cápsula y evitar daño a estructuras oculares circundantes. El rotador de núcleo, también conocido pues también conocido como pinza de Koch. Este de acá, su función es rotar y manipular el núcleo, facilitar la extracción y ayudar a mantener la integridad de la cápsula. Instrumental de Phaco Chopper 4, también conocido como Nagahara. Su función es o está destinado para fragmentar el núcleo del cristalino en pequeños pedazos durante la cirugía de catarata, facilitar la extracción, reducir la cantidad de energía de ultrasonido necesaria, ¿no? Por el facomulsificador, ayudar a mantener la integridad de la cápsula, evitando daños en estructuras oculares. Luego tenemos al instrumental de Karate Chopper, ¿no? Este de acá está utilizado para fragmentar el núcleo del cristalino, ¿no? Para facilitar la extracción del núcleo, reducir la cantidad de energía ultrasonido, ¿no? Necesaria del emulsificador, ayudar a mantener la integridad de la cápsula, evitar el daño de las estructuras y también conocido como Nagahara. La cánula de oftalmología de irrigación, esta también conocida como Bishop Harman, ¿no? Este de acá está destinado para irrigar y limpiar, eliminar restos de tejidos, mantener la cámara anterior libre de obstáculo y permite una mejor visualización y ayudar a controlar la precisión intraocular durante la cirugía. Luego tenemos las cánulas de oftalmología de extracción de córtex. Esa de acá también llamada Syncoe. La Syncoe también
está destinada para extraer el córtex del cristalino durante la cirugía de cataratas, eliminar restos, facilitar la limpieza y ayudar a mantener la integridad. Luego tenemos otra cánula de hidrodisección, también conocido como burrato. Este de acá cumple su función de realizar la hidrodisección del núcleo de cristalino durante las cirugías de catarata, separar el núcleo del cristalino, facilitar la extracción del núcleo del cristalino opaco y ayudar a mantener la integridad de la cápsula. Luego tenemos los ganchos de manipulación del lío del lente intraocular, también llamado lío Sinque 2. Sinque 2. Ayuda a manipular, ¿no? Ayuda a manipular y posicionar los lentes, ajusta la posición de los lentes, facilita la colocación precisa del lente intraocular y ayuda a evitar complicaciones. La pinza para sutura tenemos, también llamada la pinza de Hart recta. Este de acá ayuda a manipular y colocar suturas en tejidos oculares delicados, realizar sutura precisa y delicada en la córnea, facilitar la aproximación y la unión de los tejidos oculares durante la cirugía, ¿no? Ayuda a mantener la integridad y estabilidad de los tejidos oculares después de la cirugía también. Pinza para suturas, también llamado castroviejo. La parte distal cuenta con esta forma, ¿no?, que vemos aquí. Otra pinza para sutura llamada Mr. Person, esta de acá. Su función es manipular y colocar suturas en tejidos oculares delicados, realizar suturas precisas y delicadas en la córnea, facilita la aproximación y la unión de los tejidos oculares durante las cirugías y ayuda a mantener la integridad de la estabilidad de los tejidos oculares. La pinza para la extracción de puntos. Esta pinza para extracción de puntos, llamada también forcé o Hewerley forcé, esta de acá sirve para extraer suturas o puntos de tejidos oculares delicados. Facilita la extracción de las suturas sin dañar los tejidos circundantes. Ayuda a mantener la integridad y estabilidad de los tejidos también. Tenemos a las tijeras, a las portaagujas, también llamada Barrecker mango corto. Tenemos a las pinzas de campo, que están destinados a retraer y mantener los tejidos circundantes, proporcionar una visión clara, gracias pues, a ayudar a posicionar bien los campos pequeños, ¿no? También llamada pinza de Jones. Luego tenemos al equipo de electrocauterio, que también son usados, muchas veces pues se utilizan mecheros también, ¿no? Estos equipos de electrocauterio por lo general son de baja potencia, ¿no? No son como las que utilizamos o no son las mismas las que utilizamos para diferentes cirugías de otras especialidades. Y cuenta con una pinza especial también, especialmente para microcirugía, como vemos acá. Instrumental quirúrgico para cirugías de catarata. Veamos entonces, para cada especialidad. Hemos visto lo básico, ¿no? Primero, para poder saber del instrumental de cirugía para cataratas, debemos saber cinco
Pasos para la técnica quirúrgica. Incisión, cápsulo-resis, hidroprocedimiento, facomulsificador, técnica de IA y de inserción de lente intraocular. De IA es inspiración y aspiración. Irrigación y aspiración. Las cirugías de catarata son procedimientos que consisten en extracción del cristalino opaco, ¿no? Y su reemplazo de lente intraocular artificial. Existen tipos de cirugías, tres tipos: la facomulsificación, extracción extracapsular, la extracción intracapsular también, ¿no? Y cada procedimiento, por ejemplo, se lleva a cabo primero preparando al paciente, luego creando la incisión, haciendo la facomulsificación, la aspiración, el implante del lío, ¿no? Y el cierre final de la incisión. Ventajas de estas cirugías, pues hay mayor visión, alivio para el dolor inmediatamente para el paciente y mejora la calidad de vida del paciente. ¿Riesgos y complicaciones? Claro que sí. El riesgo más temido de todos los oftalmólogos o de dentro de una cirugía de oftalmología, ¿no? Las infecciones, que finalmente son bastante complicadas, ¿no? Que pueden llevar a complicaciones más grandes. Sangrado, ¿no? Y el daño de la córnea. Las infecciones con mayor temor son las endoftalmitis. Veamos entonces. Primero, en la primera técnica, incisión. Se realiza un corte preciso, ¿no? Como vemos acá en la imagen. Tipos de incisiones, pueden haber incisión corneal, escleral o de limbal también, ¿no? Técnicas de incisiones pueden ser lineal, curvilínea o detunelizada también, ¿no? Como el médico puede escoger, dependiendo, pues, criterios, ¿no? Instrumental utilizado: cuchilla de incisión, microcuchilla, ¿no? Importancia de incisión de las incisiones, acceso a la zona del tratamiento, minimización del trauma y control, reducir el riesgo de las complicaciones. En las incisiones, como vemos acá, se pueden hacer de estas formas, ¿no? Aquí vemos de 2 milímetros aproximadamente es la incisión que se realiza. Se utilizan pues suturas cruzadas para finalizar pues cuando quieren hacer el cierre, ¿no? Y si no me equivoco, este es un videíto, no, a la siguiente toma. Luego de una vez que han hecho la incisión, pues se hace, o antes de la capsulorresis, se realiza o se aplica la solución viscoelástica en el cristalino y su cápsula son transparentes, lo que dificulta verlos durante la cirugía. Entonces se coloca una solución de color azul. ¿Cómo se le llama a esta solución? Pues tripán. No es azul de metileno, por si acaso, es azul de tripán, que tiñe la cápsula anterior del cristalino, haciéndola visible para el cirujano. ¿Con qué fin se usa esto? Pues para mejorar la visualización de la cápsula de cristalino, facilitar la cápsula resis, que es la apertura circular de la cápsula, y reducir el riesgo de desgarro también, aumentar la seguridad y precisión también.
así como vemos en la imagen. Luego está la capsuloresis en sí, que el objetivo es acceder al cristalino, la colocación de los lentes intraocular y la técnica de la capsuloresis. La importancia de la capsuloresis es estabilidad del lío, ¿no? La prevención de complicaciones. Finalmente, la capsuloresis es un procedimiento crucial en la cirugía de cataratas. La capsuloresis puede ser de 7 milímetros o mayor. Es el paso más importante de el paso más importante es una capsuloresis que dará la estabilidad del complejo cristalino capsular. Luego está la técnica de hidroprocedimiento. ¿En qué consta esto? Pues tiene tipos de hidroprocedimientos. La hidrodisección, que se utiliza para separar el cristalino opaco de la cápsula. La hidromanipulación, que se utiliza para manipular y remover el cristalino opaco. Y la hidroaspiración, que se utiliza para aspirar y eliminar el cristalino opaco y otros tejidos. Está la hidrodisección y la hidroalineación también. Aquí está. La hidrodisección, ¿no? La hidrodisección que separa la cápsula del núcleo, la hidroalineación que separa el núcleo duro del epinúcleo de la corteza. Fíjense cómo aquí Miren. se realiza la hidrodisección, pasó toda la onda de avance, aquí rápidamente coloca la cánula, regresa instilando y se forma el anillo dorado. Y bueno, es importante aquí, como se ve aquí en el video, que después de los hidroprocedimientos, tratar de realizar las maniobras de Tor para terminar de despegar alguna adherencia que haya quedado por ahí. Y bueno, aquí está cómo se vería o cómo tendríamos que hacer la hidrodisección en el caso de la técnica de Fancoclip, que es la que utilizamos aquí en Inmóvil. Fíjense que aquí lo hacemos más hacia un ladito y la misma presión del agua voltea el núcleo y ya simplemente lo que tenemos que estabilizar allí con Bien. Fíjense cómo aquí se realiza la hidrodisección, pasó toda la onda de avance, aquí rápidamente coloca la cánula, regresa instilando y se forma el anillo dorado. Y bueno, es importante aquí, como se ve aquí en el video, que después de los hidroprocedimientos, tratar de realizar las maniobras de torque como para terminar de despegar alguna adherencia que haya quedado por ahí. Y bueno, aquí está cómo se vería o cómo tendríamos que hacer la hidrodisección en el caso de la técnica de Fancoclip, que es la que utilizamos aquí en Inmóvil. Fíjense que aquí lo hacemos más hacia un ladito y la misma presión del agua voltea el núcleo y ya simplemente lo que tenemos que estabilizar allí con El hidroprocedimiento, pues también que se utiliza pues cánula, hidromanipulación, solución salina, y es importante el hidroprocedimiento porque minimiza el trauma, precisión, control y reduce el riesgo de complicaciones mayores. El facoemulsificador, el procedimiento de la técnica de facoemulsificaciones pues tiene pasos importantes, 8 pasos importantes. Preparar el ojo. Creación de la incisión, la capsuloresis que les mencioné, la hidrodisección, el facoemulsificación, la aspiración, el implante de lío,
y el cierre de la incisión finalmente. Instrumental utilizado, sonda de ultrasonido, cánula de aspiración y lente de lío. Ventajas, pues hay menor trauma, riesgo de complicaciones y es muy rápida la recuperación del paciente. Vacuumusificación tiene una altura aproximadamente de 70 centímetros que se realiza un vacío de 60 milímetros de mercurio y un flujo de 20 cc por minuto. Un poder de ultrasonido que está destinado a la densidad del núcleo, la oclusión de la punta y la velocidad lineal en el esculpido. Una dinámica de sólidos que progresivamente gracias al ultrasonido es que lo elimina, ¿no? Recordar la forma natural del cristalino, que es una forma ovoide, ¿no? Eh, Activa la posición con 3 del pedal antes de mover la punta contra la catarata. Ya, trabaja muy bien con el pedal y la pieza de mano. Repite el movimiento continuamente para finalmente eliminar esta parte opaca, ¿no? Fragmentación del núcleo gracias al ultrasonido. Ahí vemos también al instrumental indispensable que entra para el vacuumusificador y así progresivamente. Estas son técnicas también que pueden estudiarlo, ¿no? Para poder saber cómo es que se llevan a cabo este tipo de procedimientos, ¿no? Es importante saberlo también. Entonces, la manipulación de fragmento progresivamente. La técnica de irrigación y aspiración. Ayuda a eliminar el cristalino opaco y ayuda a eliminar otros tejidos o fluidos también. Pasos de esta técnica, primero preparación del ojo, la creación de la incisión, ¿no? La irrigación y la aspiración. La irrigación se irriga el ojo con una solución salina y la aspiración se aspira cristalino opaco y otros tejidos fluidos mediante la cánula. Instrumental utilizado, la cánula de irrigación y aspiración, ¿no? Que habíamos visto al inicio. Aquí vemos cómo es la aspiración e irrigación. La inserción de lente. La inserción de lente intraocular. Para ello, ¿no? Se introduce lente intraocular, se despliega el lente intraocular y se centra el lente intraocular. Existe un instrumento especial que es de uso único para introducir el lente intraocular. El lente no se pasa hasta que finalmente ya el médico indique que pueden alcanzarle el lente intraocular. Muchas veces las cirugías se pueden complicar y finalmente se puede aperturar este lente que finalmente es muy costoso y si el paciente lo compra aún más costoso, ¿no? Se pierde. Ventajas, restaurar la visión, mejorar la calidad de vida, ¿no? Y procedimientos seguros y eficaces. La inserción del lío es de esta forma, ¿no? El lente tiene esta forma, ¿no? Lo que no se tiene que hacer es que venga pasarle en esta situación, sino en este espiral, ¿no? En forma de una S, ¿no? Más no un número 5, ¿no? Sino en una forma de una S. Es la forma característica que se alcanza este lente. Dirigir o ubicar medianamente hacia qué posición queremos ubicar nuestro lente intraocular. Fíjense que él levanta aquí un poquito el inyector para que el lente baje y se acomode en el saco capsular. Y bueno, el lente pues se comienza a desplegar allí, él lo mueve, lo manipula, verifica que las dos ápticas están en el saco capsular. Y bueno, ya terminé. Es importante recordar o recalcar que los lentes tienen o están diseñados para romperse en sentido horario. En el caso de que tengamos que ampliar la incisión y colocar, por ejemplo, un lente de pieza que sea rígido o un lente en el que necesitemos ampliar la incisión, pues debemos colocar el lente en este sentido
para poderlo rotar y de esta forma que no di- dirigir o dirigir Y finalmente, pues como vemos acá, la aspiración de viscoelástico y la hidratación de los cuerpos. Fíjense que aquí estamos aspirando el viscoelástico que se encuentra debajo del lente, siempre con el orificio de la pieza hacia arriba. Y aquí pues se aspira y se retira todo el material viscoelástico que se encuentra en la cámara anterior para posteriormente ya terminar la cirugía. En el caso de que se use algún miótico o no, pues ya aquí lo que hacemos es hidratar, aprovechar las propiedades de la córnea, de que sufre hidratación estromal. Y bueno, cerramos nuestros puertos y podríamos dar por concluido la ligación de viscoelástico. veamos entonces un procedimiento de facomulsificación. La técnica de Faxley. Y esta técnica consiste en, bueno, como ya lo dije antes, aprovechar la fuerza hidráulica para fixar el núcleo y ponerlo en posición vertical. Sé que aquí ya el núcleo lo cambiamos de posición, nos ayudamos también un poquito con la cánula. Una vez que ya está en posición, lo tenemos, colocamos un disco elástico, lo estabilizamos y ya tenemos listo nuestro cristalino para iniciar con la facomulsificación. Y aquí esto lo vamos a combinar entonces con técnicas de toque horizontal. Fíjense cómo, a pesar de que el núcleo está vertical y está allá fuera del saco capsular, pues lo que se realizan son muchos cortes de forma horizontal para tener fragmentos cristalinos más pequeños en los que vamos a cubrir por completo la punta del facomulsificador antes de quedarnos allí con el ultrasonido. Entonces ya al tener masas sí, masas más pequeñas, esta cirugía pues se hace un poco más fácil. Y fíjense que aquí cuando ya estamos aplicando la última masa, el doctor coloca el segundo instrumento para proteger la cápsula posterior de que no sea atraída por respiración, por el vacío que estamos utilizando en ese momento. Otra de las técnicas principales es la técnica Stop and Jump. Aquí lo que realizamos es un surco principal, fíjense cómo se coloca el primer instrumento. Aquí no se incluye por completo la punta, sino que lo que queremos es realizar el esculpido del surco. Ahí el doctor lo va haciendo, lo va ampliando, porque no es el surco debe tener, si bien una profundidad adecuada, también una altura adecuada que permita el paso del manguito para no generar quemaduras. Entonces, una vez que ya nuestro surco está completamente formado, pues realizamos aquí la maniobra de fractura o de corte. Y posteriormente, pues comenzamos también a hacer cortes de shock horizontal para dividir los fragmentos más pequeños. Otra de las técnicas, y esta fue una de las primeras en recomendarse, pues es la de dividir y conquistar. Aquí en vez de un surco principal, vamos a realizar dos surcos para de esta manera dividir el núcleo en 4 cuartos, por decirlo así, que serán mucho más fáciles de manipular. Entonces, fíjense que aquí hace el surco, pero no lo hace completo o lo hace completo en este sentido. Luego él va a terminar el surco o a hacer el surco perpendicular a este, pero aquí no lo ha terminado todavía. Entonces rota, hace una maniobra de torque con el segundo instrumento y completa este primer surco que intentó hacer, recordando que siempre tiene que ser un poco más profundo hacia el centro y menos profundo hacia la periferia. Y aquí pues termina ya el segundo surco. Ya una vez que tenemos los dos surcos, pues procede a realizar lo que es la fractura o la separación de todos estos cuartos para poder
realizar la fagocalcificación de masas más pequeñas. Y las va separando y posteriormente comienza a realizar la fagocalcificación. Ahí la separa por completo. Y ocluye por completo la punta del fagocalcificador y ahí sí ya aplica poder de ultrasonido. Y bueno, ya para finalizar, quiero hablar del pre-chop o el precorte que se hace con la pieza de Kahoshi. Esta es la técnica de karate pre-chop del doctor Kahoshi. Recordar que esta pinza tiene un borde cortante y un borde rojo. Este borde rojo lo que nos va a dar es como la facilidad. Primero nos va a dar la medida. El borde rojo debemos introducir el instrumento hasta que el borde rojo quede en la misma, quede tan superficial como la curva aquí anterior. ¿Sí? Una vez que ya este borde rojo se ubica a la misma profundidad del borde anterior, vamos a utilizar posteriormente, vamos a voltear posteriormente este instrumento para que una vez que nos acerquemos hacia la cápsula posterior no utilicemos o no estemos en contacto con estos bordes filosos o agudos que puedan lesionar. Para eso se voltea el instrumento y ya posteriormente pues se termina de realizar el corte. Y podemos hacer, bueno, igual, 2 cortes para separar el núcleo en 4 fragmentos. Y ahora veamos pues las cirugías de catarata y extracción de cristalino e inserción de prótesis de cristalino. Si usted tiene visión borrosa u otras complicaciones debido a una catarata en el lente del ojo cristalino, el médico puede recomendarle una cirugía para remover dicha catarata. El cristalino es un disco transparente que recibe la luz a través de la pupila y la enfoca sobre la retina para ayudarle a producir una imagen clara. El cristalino está compuesto principalmente de agua y proteínas. A medida que envejecemos, estas proteínas pueden comenzar a aglutinarse y opacan el cristalino. A esta opacidad se le llama catarata. Una catarata puede bloquear el ingreso de la luz a los ojos y provocar visión borrosa. Antes de la cirugía, se le aplicarán unas gotas para dilatar las pupilas y se lavará el área alrededor del ojo. En la mayoría de los casos, se le inyectará un anestésico local alrededor o detrás del ojo. También le pueden aplicar un sedante para ayudarlo a relajarse. La mayoría de las cirugías de catarata duran menos de 1 hora. El método más común para la extracción de las cataratas es la facoemulsificación. En este procedimiento, el cirujano, mirando a través de un microscopio quirúrgico, realiza una pequeña incisión a un lado de la córnea. El cirujano hace una abertura a través de la cápsula del cristalino y, mediante el uso de una sonda de ultrasonido, rompe el cristalino opaco en pequeños fragmentos. Acto seguido, el cirujano aspira estos fragmentos a través de la incisión. Luego, se inserta un lente intraocular artificial. Los lentes intraoculares están hechos de plástico, silicona o compuestos acrílicos y permanecerán colocados dentro del ojo por el resto de su vida. Generalmente no se requieren puntos, debido a que la incisión es muy pequeña. A menudo la visión mejora notablemente inmediatamente después de la cirugía. Después de la cirugía, se coloca un parche sobre el ojo y usted estará en observación durante un corto periodo de tiempo para asegurarse de que no se presenten problemas, como el sangrado. La cirugía de catarata se realiza de forma ambulatoria, así que probablemente usted se irá a casa el mismo día.
Debido a que la exposición a la luz brillante puede ser incómoda al principio, usted debe hacer los arreglos para que alguien lo lleve a casa. La cirugía de glaucoma. Vamos a ver entonces en qué consta. Conocer pues esta patología, que son cirugías, son enfermedades oculares que se caracterizan por el aumento de la presión intraocular que puede causar daño al nervio óptico y pérdida de la visión. Tipos de glaucomas que existen, pues glaucoma de ángulo abierto, glaucoma de ángulo cerrado, glaucomas secundarios y glaucoma congénitos también, ¿no? Veamos un poco más de ángulo abierto. Si sufre de glaucoma, el humor acuoso no fluye por el ángulo de drenaje de manera apropiada. La presión del líquido en el ojo aumenta y esta fuerza adicional presiona el nervio óptico en la parte posterior del ojo, dejando las fibras nerviosas. Bien, en eso consiste la glaucoma de ángulo abierto, ¿no? Que es un tipo más común de glaucoma y se caracteriza por un aumento gradual de la presión intraocular debido a una obstrucción de drenaje de humor acuoso. A ver, voy a finalizar otra vez para poder observar el siguiente video. Un momento, por favor. Un momento. A ver. Ya. Un momento. Ahora sí. Bien. Y aquí tenemos, ¿no? El glaucoma crónico de ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado. El de ángulo cerrado es un tipo de glaucoma que se caracteriza por el aumento repentino de la presión intraocular también, debido a una obstrucción del drenaje del humor acuoso, ¿no? Veamos entonces. El glaucoma es un grupo de enfermedades del ojo en las que el nervio óptico se daña, conduciendo a una irreversible pérdida de la visión. En la mayoría de los casos, este daño está causado por un incremento en la presión dentro del ojo. El ojo produce un fluido llamado humor acuoso que es secretado por el cuerpo ciliar en la cámara posterior, un espacio entre el iris y el cristalino. Luego, este fluye a través de la pupila hacia la cámara anterior entre el iris y la córnea. Desde aquí, se drena a través de una estructura similar a una esponja localizada en la base del iris llamada la malla trabecular, y sale del ojo. En el ojo sano, la tasa de secreción iguala la tasa de drenaje. En personas con glaucoma, el canal de drenaje está parcial o completamente bloqueado. El fluido se acumula en las cámaras y esto incrementa la presión dentro del ojo. La presión empuja la lente hacia atrás y hace presión en el cuerpo vítreo, que a su vez comprime y daña los vasos sanguíneos y las fibras nerviosas que discurren en la parte posterior del ojo. Estas fibras nerviosas dañadas dan por resultado parches de pérdida de la visión, y si no es tratado, puede conducir a la ceguera total. Hay dos tipos principales de glaucoma: de ángulo abierto y de ángulo cerrado, o por cierre angular. El glaucoma de ángulo abierto o glaucoma crónico es causado por un bloqueo parcial del canal de drenaje. El ángulo entre la córnea y el iris está abierto, lo que significa que la entrada al drenaje está libre, pero el flujo del humor acuoso es algo lento. La presión aumenta gradualmente en el ojo durante un largo periodo de tiempo. Los síntomas aparecen gradualmente, empezando por la pérdida de la visión periférica y pueden pasar desapercibidos hasta que la visión central se vea afectada. La progresión del glaucoma puede ser detenida con tratamientos médicos, pero parte de la visión que se ha perdido no puede ser restaurada. Es por esto que es muy importante detectar signos de glaucoma tempranamente con exámenes oftalmológicos periódicos. El glaucoma de ángulo cerrado o glaucoma agudo es causado por un súbito y completo bloqueo del drenaje del humor acuoso. La presión dentro del ojo incrementa rápidamente
y puede conducir a una pérdida total de la visión con rapidez. Ciertas características anatómicas del ojo, como un estrecho ángulo de drenaje, cámara anterior con poca profundidad, iris delgado y caído, facilitan el desarrollo de glaucoma agudo. Generalmente, esto sucede cuando la pupila está dilatada y el cristalino se atasca en la parte posterior del iris. Esto impide que el humor acuoso fluya a través de la pupila hacia la cámara anterior. La acumulación de fluido en la cámara posterior empuja el iris, causando que éste se abombe hacia adelante y bloquee el ángulo de drenaje completamente. El glaucoma agudo de ángulo cerrado es una emergencia médica y requiere atención inmediata. Síntomas entonces de este tipo de patologías, pues la pérdida de visión periférica del paciente, una pérdida gradual de la visión periférica, dolor ocular, visión borrosa que refiere el paciente y a los alrededores de las luces también. Factores de riesgo, presión intraocular alta, la edad del paciente, también tiene que ver con la genética y las lesiones oculares también. Mecanismo de esta patología es la obstrucción del drenaje del humor acuoso, la obstrucción del drenaje del humor acuoso, que es el mecanismo clave de la fisiopatología, el aumento de presión intraocular, el daño del nervio óptico y la pérdida de la visión progresiva final. Cambios histológicos que aparecen, pues como una atrofia del nervio óptico, pérdida de células ganglionares, fibrosis, diagnóstico, examen ocular que se realiza el paciente, una tonometría, una angioscopía, una camimetría también. Tratamiento, medicamentos para reducir más que nada la presión intraocular. Tratamiento quirúrgico, ¿no? Finalmente, para prevenir daños adicionales al nervio óptico y así perder la visión irreparablemente. Consecuencia, pérdida de la visión, dolor ocular, inflamación ocular también. Prevención, pues, exámenes oculares regulares, control de la presión intraocular y estilo de vida bastante saludable. Cirugías del glaucoma, entonces. Es un procedimiento quirúrgico que se utiliza para reducir la presión intraocular. Tipos de cirugías de glaucoma, la trabeculectomía, ¿no? La trabeculectomía, la cirugías de drenajes, cirugía de láser también. La trabeculectomía, la incisión, se ve una incisión, se realiza en la incisión de la esclera cerca al limbo. Hay una remoción de tejido, se remueve una pequeña porción del tejido escleral, una creación de una fístula subconjuntival en este espacio y la colocación del implante. Cirugías de drenajes, tiene que ver pues incisión, un implante de dispositivo de drenaje y una conexión de dispositivo de drenaje. De láser también hay, ¿no? Que es la preparación del tejido bajo anestesia local y sedación, aplicación de láser y la revisión final. Técnicas quirúrgicas, ¿no? Que se realizan para avanzar, para un avance, ¿no? Como la trabeculectomía profunda, el implante AMNE, que es la colocación de un dispositivo de drenaje para controlar la presión intraocular, las cirugías de láser, y tienen cada una de ellas, pues, ventajas, ¿no? Este video lo vemos ahorita, ¿ya? Para ello tengo que salir de compartir para que lo podamos ver, ya que no me permite el mismo dispositivo darle ver el video. Es acerca de las cirugías de glaucoma, ¿no? Paso a paso también. Aquí tenemos el paso a paso en las técnicas, la preparación del paciente, la creación de pequeña incisión en la córnea de la esclera, la remoción del tejido, la creación y una nueva vía de drenaje y un cierre finalmente, ¿no? Riesgos,
el más temido, las endoftalmitis, ¿no? Sangrados que pueden ver, ¿no? Veamos entonces en qué consiste. El cirujano realizará una cirugía de glaucoma para fijar problemas de drenaje en el ojo debido a la alta presión intraocular. La cámara anterior se llena con un líquido acuoso llamado humor acuoso, que baña y nutre la córnea y la lente. Cuando el humor acuoso fluye desde la cámara posterior, continuamente drena a través de la red trabecular, entre el iris y la córnea. El flujo adecuado del humor acuoso mantiene la presión dentro del ojo normalmente balanceada. Cuando se produce el glaucoma, el humor acuoso drena hacia afuera demasiado lento o es producido demasiado rápido, originando la acumulación de líquido que incrementa la presión intraocular. Con la tensión de esta presión, las fibras del nervio óptico se dañan y con el tiempo mueren, lo que puede producir la pérdida de visión permanente. Las opciones de cirugía de glaucoma incluyen los procedimientos con láser y sin láser. El procedimiento dura por lo general entre 10 y 60 minutos. Si se somete a un procedimiento láser, se deberá sentar con el rostro mirando hacia la máquina láser. Se le administrarán gotas oftálmicas para adormecer el ojo. Se colocará un pequeño dispositivo en los ojos para mantener los párpados abiertos. Una trabeculoplastía es un procedimiento láser que aumenta el drenaje de líquido desde la red trabecular. Durante una trabeculoplastía láser, el médico usará una lente de contacto especial, sostenida sobre el frente del ojo para enfocar un rayo de luz láser en la red trabecular. Si el procedimiento tiene éxito, ello permitirá que fluya más líquido del ojo, lo que disminuirá la presión intraocular. Una iridotomía periférica es un procedimiento láser que abre un ángulo de drenaje estrecho o cerrado entre la córnea y el iris. Este ángulo cerrado interfiere con el drenaje del líquido. En este procedimiento, el médico utilizará el láser para realizar un pequeño orificio en el iris, lo que permitirá que el líquido fluya más libremente dentro del ojo. La ciclofotocoagulación es un procedimiento láser que reduce la producción de humor acuoso. En la ciclofotocoagulación, el médico usará un láser para destruir partes del cuerpo ciliar que produce humor acuoso. Si tiene éxito, reducirá la producción de líquido y disminuirá la presión del ojo. Una trabeculectomía es una cirugía incisional que extrae una parte de la red trabecular del ojo. Durante este procedimiento, el médico utilizará pequeños instrumentos para extraer diminutos trozos de tejido de la pared del ojo, dejando un pequeño orificio a través del cual el humor acuoso puede drenar hacia afuera y ser reabsorbido en el flujo sanguíneo. Aunque los medicamentos y los tratamientos quirúrgicos puedan ayudar a prevenir futuras pérdidas de visión, no pueden reparar la visión que se perdió debido al glaucoma. Luego del procedimiento, usted será controlado durante 1 o 2 horas antes de retirarse. Se le colocará un parche ocular o vendas para usar temporalmente. Se le recetará gotas oftálmicas y se le indicará cómo utilizarlas. Probablemente el médico le aconseje mantener el ojo seco durante un tiempo, evitar nadar o bañarse, y dejar de manejar temporalmente, levantar peso o esforzarse. Y las cirugías de pterigión, ¿no? Las cirugías de pterigión, pues, son cirugías también bastante rápidas, ¿no? Veamos acá cómo es que se lleva. El caso de pterigión, o también conocido como carnosidad, se trata de una degeneración elastótica de la conjuntiva, es decir, una enfermedad de la conjuntiva o de la capa que cubre la porción blanca de nuestro ojo. Esta pterigión se puede inflamar fácilmente con estímulos muy pequeños y tornarse de color rojo. Y por lo general aumenta su tamaño, su grosor y las molestias que provoca con el tiempo. En el caso del pterigión es importante retirarlo antes de que, como se observa en la animación,
este llegue al eje visual, es decir, a la zona en la córnea por la cual pasa la luz para que entre a nuestro ojo. Existen múltiples técnicas para retirar el terigión y el único que te puede recomendar esto es tu oftalmólogo. Entonces, factores de riesgo, más que nada, pues por exposición a la radiación ultravioleta, a polvos, ¿no? Síntomas, pues bastante escozor, dolor, lagrimeo, sensibilidad a la luz, y hay pterigión, grado 1, grado 2 y grado 3. Cambios histológicos, pues hay hiperplasia, ¿no? Inflamación crónica, fibrosis, que ya como que delimita el movimiento de los ojos, ¿no? Tratamiento hay conservador y quirúrgico. Aquí vemos el procedimiento de una cirugía de pterigión, preparación al paciente, ¿no? Utilizador blefarostrato para separar. Entonces, la técnica quirúrgica existe por la remoción de ultrasonido también hay, ¿no? Con alta frecuencia. Luego tiene las cirugías, vamos a ver, esta es la más común, la que se ve también en cirugía. Uy, no lo podemos ver tampoco. Voy a ver si ahí tengo otro video más. No, este de acá, ¿ya? Voy a salir entonces para poder ver el video. Un momento, por favor, para poder explicarles un poco más en qué consiste este procedimiento. Voy a dejar de compartir Para y empezar, en colocamos un gotas de momento, anestesia, seguidas de la ¿dónde infiltración está? de ¿Dónde está? Aquí anestesia está. en la base del terigium. Aquí está. Bien, Identificamos el plano de adherencia del terigium sobre la córnea, aquí está. separamos la lesión y realizando una ligera tracción, continuamos desprendiendo la cabeza del terigium sin lastimar la córnea. Una vez que hemos desprendido la cabeza del pterigium, realizamos una cauterización delicada de los vasos de la esclera y resecamos exclusivamente los bordes de la lesión, respetando la mayor cantidad de conjuntiva sana. El área que tenemos que reparar es relativamente extensa. De la parte superior del globo ocular, vamos a tomar conjuntiva sana que no ha estado expuesta al sol ni los agentes irritantes ambientales. Por lo general siempre se Diseca el coge la injerto parte hasta la unión superior, con la ¿no? córnea y luego se separa por completo, teniendo cuidado de mantener la orientación tanto de la cara superficial como del borde, que debe mantener el contacto de vecindad con la córnea.
Observamos que el injerto tiene el mismo tamaño y forma de la lesión a reparar y lo tratamos con máxima delicadeza, procediendo a suturarlo. Los puntos no solamente afrontan los bordes del injerto al lecho de la lesión, sino también fijan el injerto a la esclera subyacente para asegurarnos que no se va a desplazar y se va a mantener suficientemente extendida. Estos puntos se retiran con gotas de anestesia entre 8 y 10 días después de la operación. Tomamos el lecho de donde tomamos el injerto, deslizando la conjuntiva y asegurándola con suturas de nylon 10 ceros. Finalizamos con gotas de antibióticos y antiinflamatorios. Esta técnica ofrece una rápida recuperación, como puede verse en este caso que aún tiene los puntos en posición. Una vez que el injerto ha prendido, lo cual toma de 3 a 4 semanas, no hay probabilidades de que el pterygium vuelva a crecer y la cicatriz es prácticamente imperceptible. Bien, de eso ha tratado el día de hoy, el tema del día de hoy, ¿no? Eso es todo, ¿no? En relación a la instrumentación quirúrgica en oftalmología. Ahora, por favor, quiero ver si hay consultas o preguntas o algún tipo de acotación en relación al tema que hemos tratado también, ¿no? Vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan formular sus preguntas. Bien, si no hay preguntas o dudas en relación a lo que hemos hablado, doy entonces por finalizado el tema del día de hoy, sin antes agradecer a la Casa de Estudio por la confianza y agradecerles a ustedes también por la presencia y la participación a este curso. Bien, agradecerles y desearles buenas noches con todos.